Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora sí, vamos a comenzar esta sesión. Comenzamos con el hosting. Bien. Vamos a ver entonces. Bien. Vamos a ver entonces la primera lámina que corresponde a el linfoma de Hodgkin, ¿no? También llamado enfermedad de Hodgkin también, ¿no? Bueno, esta es una neoplasia maligna que se origina en los tejidos linfáticos, ¿no? Debido, bueno, que la enfermedad de Hodgkin puede originarse en cualquier parte de la vida, ¿no? Pero el órgano linfático, pero por lo general se origina en ganglios de la parte superior del cuerpo, o sea, a nivel cervical, tórax, ¿no? A las axilas, son las áreas más comunes. Algunos de estos ganglios a veces a nivel cervical pueden producir a veces agrandamientos que pueden llevar a provocar alguna compresión o presión a alguna de las estructuras, ¿no? Cervicales, ¿no? Eso puede dar algún tipo de alteraciones, ¿no? O agregadas a lo que se ve. Esta enfermedad de Hodgkin, bueno, es una enfermedad que a veces se presenta generalmente en gente joven, ¿no? Se presenta aproximadamente entre los 15 años a 35 años, 30 a 35 años, ese es lo pico que se da. Algunas veces también se ha descrito en gente mayor, ¿no? Por encima de los 50 años. Por eso es que a veces se le llama como dos picos de incidencia, ¿no? Uno en gente joven, que tiene un máximo hasta los 35, de los 15 a los 35, y otro ya es sobre los 50 años. ¿Bien? Y esto es una lesión que se presenta más frecuente en hombres que en mujeres, ¿no? Esta neoplasia maligna, si bien es cierto, a veces tiene ciertos factores, ¿no? A veces pueden ser factores genéticos en su etiología, a veces pueden ser factores de antecedentes médicos también, ¿no? Antecedentes, por ejemplo, en algunas enfermedades que pueden haber tenido congénitas en estos pacientes, ¿no? O enfermedades autoinmunes pueden generar esto. De repente podría ser también que se ha descrito en algunas personas mayores de enfermedad de Hodgkin, pero que están realizando algunos trabajos especiales dentro de sus labores, por ejemplo, trabajos industriales con plomo, con madera, o con otras sustancias orgánicas que pueden ser. También se han asociado dentro de la etiología al virus de Epstein-Barr también. Entonces, son estas lesiones lo que van a provocar estas enfermedades, Generalmente esto comienza a crecer, comienza a presentarse pues un incremento del ganglio linfático en que se comienza a presentar, ¿no? Estos incrementos del ganglio linfático es lo que llama la atención, y esto muchas veces está asociado también a otro tipo de alteraciones, por ejemplo, como a veces todo esto puede presentarse a veces con un tipo de dolor en pacientes más jóvenes, ¿no? Pueden presentarse a veces incremento de una masa muscular a nivel cervical, con dolor, fiebre, malestar. Esto en gente joven es el tratamiento bastante bueno, ¿no? Entonces,
el paciente responde muy bien al tratamiento. Pero hay que ver también en qué tipo o qué clase de Hodgkin es, ¿no? Porque esta enfermedad de Hodgkin se había clasificado en 4 tipos, siendo la enfermedad de Hodgkin se le clasificó como esclerosis nodular, como predominio linfocítico, celularidad mixta, depresión linfocítica. Eso es lo que se ha clasificado. Por supuesto que la esclerosis nodular es la más común y más frecuente, ¿no? de estas biopsias perdón, de esta patología. También la menos severa. En cambio, la depresión linfocítica se entiende que esta ya es un poquito más grave, esta lesión. Esto a veces cuando nosotros vemos, lo que vemos a ver acá es una es una lámina que está asociada a una esclerosis nodular. Y esta esclerosis nodular a veces se caracteriza porque va a presentar formaciones medias nodulares. Y estas formaciones nodulares que es la que vemos acá, tejido fibroso, que muestra formaciones como formaciones nódulos que están formando en el ganglio linfático. Por eso se llama esclerosis nodular, porque estos nodulares es característico, ¿no? Y tiene un núcleo, pues aspecto, como lo hemos visto también en el microscopio, un aspecto medio multilobulado, ¿no? Esto es lo que vemos. ¿Qué cosa es lo que hace característica a esta lesión? Hay un borramiento de la arquitectura, ¿no? Y con presencia de formaciones nodulares que le da un aspecto, ¿no? Multinodular al ganglio, ¿no? Esto es lo que uno suele ver a veces en la microscopía, esta formación de nódulos, ¿no? Y acá una pequeña banda, y esas bandas son tejido fibroso. Acá igual, ustedes pueden ver igual, o sea, un borramiento de la arquitectura, ¿no? Y esto es reemplazado por formaciones nodulares, ¿no? Separadas por tejidos fibrosos. Eso es lo que vamos a ver en principio, o sea, una alteración de toda esta arquitectura. Estas células acá se van a caracterizar porque vamos a tener una gran proliferación de linfocitos, ¿no? Típicos o linfocitos inmaduros, grandes y medianos. Pero acá ven ustedes una serie de espacios, una serie de espacios que pueden ver. Estos espacios que ven, estos espacios corresponden a formaciones celulares. Lo característico de una forma de Hodgkin es la presencia de la célula red stem, pero la célula red stem también tiene una característica de presentación en la esclerosis nodular, y es en las células lagunares, y eso es lo que vamos a ver acá. También vamos a ver algunas células red stem, pero lo que más va a predominar en esta esclerosis nodular son las células las células lagunares, que son las que se ven acá. Son citoplasma amplio, y este citoplasma amplio se ve medio claro y retraído, ¿no? Se retraído, se retrae este citoplasma, ¿no? Entonces son células que contienen, son multilobuladas estas células, ¿no? Multilobuladitas, vamos a ver acá. No son células multilobuladas, ¿no? Que contienen un citoplasma claro, ¿no? Retraído. Y estos van a presentar estos núcleos, acá no se aprecia muy bien, pero ya lo vamos a ver en otra lámina, ¿no? Formaciones con nucleolos. Vamos a ver, acá se ve mucho mejor. Entonces son multilobulados, ¿no? Son células a veces que se presentan pariclúcleos, ¿no? Un citoplasma nuclear retraído, que le da un aspecto como si fuese una laguna, por eso las células lagunares. Este tejido, pues entonces tenemos que son núcleos multilobulados, como lo había dicho, con nucleolos pequeños, nucleolos pequeños rodeados por un espacio claro, y esto se produce por una refracción
de su citoplasma, ¿no? Y eso le da un aspecto como si estuviese en laguna, ¿no? Estas células. Algunas veces puede, acá por ejemplo, nos da la impresión, de acá, esta celulita, que podría corresponder a una célula de red externa. Vamos a ver. Igual son células lagunales, voy a buscar acá. Acá ustedes pueden verlo mejor también. Acá, ¿no? Son multilobuladas con núcleos pequeños de un citoplasma claro retraído, que da un aspecto vaculado. Estas son las células lagunales. Son una morfología también que se presenta de la célula de red. La célula rectangular clásica, vamos a ver si que la podemos. Otra cosa que tenemos que ver acá, en el tejido, en el componente no neoplásico, ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar linfocitos. También podemos encontrar qué cosa, podemos encontrar histocitos, podemos encontrar célula plasmática, podemos encontrar eosinófilos, tienen acá gran cantidad de eosinófilos, y también podemos encontrar neutrófilos, ¿no? Esto es una característica en esta variante de esclerosis nodular de la célula de red, perdón, de la esclerosis nodular de una variante del linfoma de Hodgkin, ¿no? Esto es lo que vemos. Entonces, y eso es justamente lo que hace el diagnóstico, la presencia de estas células. Y eso es lo que vamos a encontrar nosotros. Acá tenemos esto, acá ven. Esto corresponde a una célula de red extender clásica, que también tiene usted sacar la gran cantidad que hay de eosinófilos, ¿no? Eosinófilos, de algunos linfocitos pequeños. Estos son eosinófilos que es normal verlo, encontrar. Mire acá, estas células multilobulares, estas células son las células lacunares, de la clásica célula de red extender. Esta célula de red extender, ¿no?, que vemos acá nosotros, ¿qué cosa es esto? ¿Por qué se va a caracterizar esta célula de red extender? Porque a veces esto también va a presentar los núcleos, ¿no?, como si se mirasen unos a otros, no sea tan como si tuviese estos núcleos en espejos, se le llama a veces, ¿no?, núcleos en espejos, y rodeados por un citoplasma claro, rodeados por un citoplasma claro. Esta es la característica célula de red externa, ¿no? Citoplasma abundante también, ¿no?, eosinofílico. Y esto es lo que caracteriza. Se pueden ver, pero escasas, ¿no? Lo que más vamos a encontrar nosotros las células lacunares, ¿no? Además también con otros componentes como estas formaciones de eosinófilos, neutrófilos, células plasmáticas, que pueden encontrarse en el área no tumoral. A mayor aumento igual nos va a permitir ver entonces la característica de esta célula de red externa, ¿no? Esta célula característica que nosotros podemos ver, ¿no?, como componente, una parte también de lo que es el linfoma. El linfoma, hay otro patrón del linfoma también que vamos a encontrar nosotros, que es el linfoma anaplásico, o sea, el pobre diferenciado, llamamos así, ¿no? A veces el linfoma es anaplásico. Este linfoma es anaplásico o también linfoma de células grandes, ¿no? Este se hace una entidad mucho más agresiva, ¿no?, y definida. A veces también le llaman como un linfoma de fenotipo T con expresión de 30, ¿no? Este linfoma, pues, vamos a encontrar en la mayoría de los pacientes, a veces, en la mayoría de los pacientes que tienen esto. Entonces no hay una causa, ¿no?, conocida o identificable que pueda tener ese paciente, ¿no? Solamente podemos encontrar algunas situaciones o algunos factores, por ejemplo, unos factores asociados a esta enfermedad. El linfoma no Hodgkin, este linfoma anaplásico, se dice que a veces hay como antecedentes, podría ser una infección por hepatitis, por HIV, ¿no? A veces HTLV1 también
que tiene un antecedente. A veces infecciones por Epstein-Barr o una hepatitis C también. Entonces, todas esas lesiones que pueden encontrarse en estos pacientes, ¿no? Y esto a veces también esto es más probabilidad en el paciente hombre, paciente varón, ¿no? Entonces, y aquí nosotros vamos a encontrar cosas curiosas. A veces la sintomatología, ¿no?, puede ser muy variada, ¿no?, muy variada en la sintomatología. A veces estas sintomatologías pueden presentar simplemente fiebre en el paciente, ¿no?, fiebre con pérdida de peso, sudoración profunda. Hasta un 40% se describe eso, ¿no?, como fiebre, baja de peso, sudoración profunda, ¿no? Y eso es lo que predomina, y eso es lo que se ve. Entonces, a veces pueden presentar problemas ya asociados pues, a astenia, cansancio, anorexia, malestar general, también asociado ya a problemas de tipo general, ¿no?, o un problema de tipo febril, a veces que están asociados a esta patología. En todos estos pacientes ya no crecen estos ganglios, a veces no están solamente en una zona, en la parte cervical del cuello y la axila, sino en cualquier parte del ganglio, ¿no? Y estos son los linfomas no Hodgkin. Pueden encontrarse también en el intestinal como masas tumorales. Y estos ganglios a veces son palpables y estos ganglios pues algunas veces dolorosos también, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros vamos a encontrar en estos pacientes? Miren ustedes, lo primero que ustedes van a ver es la pérdida de la arquitectura, ¿no? Entonces no hay acá los folículos linfóides, ¿no? No hay folículo linfóide con su centro germinal, ni con la zona del manto, nada, no se encuentra nada, todo es un borramiento. Y esto es un crecimiento, ¿no?, monótono de toda esta célula. Entonces, si un estudio, pues a veces no se ve acá un patrón histológico, solamente un borramiento de la arquitectura. Acá nos comienza a mostrar más de cerca, entonces, la característica de estos núcleos. Y esto, pues, entonces comienzan a ver, generalmente, es un infiltrado linfoide, ¿no? Es un infiltrado linfoide, vemos acá, ¿no? Es una proliferación linfoproliferativa, se llama, ¿no? Entonces, proliferación linfoproliferativa, ¿no? Son células linfoides inmaduras, ¿no?, grandes, atípicas, neoplásicas. Y estos vamos a encontrar qué cosa, a veces lo encontramos con núcleos vesiculosos. Miren, acá se ven los núcleos un poquito grandecitos, y entonces se ven acá los núcleos, miren ustedes, grandes y con unos espacios muy claritos entre ellos. Por eso se le llama núcleos vesiculosos, ¿no?, con vacuolas vesiculares que se llaman. Luego también tenemos que otra cosa. Miren ustedes acá, y miren como si tuviese el núcleo un poquito lateralizado. Entonces son núcleos excéntricos, ¿no? Pero son excéntricos, el citoplasma, y acá está el citoplasma, todo esto, y el núcleo está como si fuese lateralizado, o sea, el núcleo excéntrico también. Eso es otra cosa que se puede encontrarse también. El citoplasma, ustedes generalmente ven todo el citoplasma que está medio rojito. Entonces es un citoplasma acidófilo, o eosinófilo. Entonces este es el citoplasma, ¿no? Entonces aquí vemos otra morfología que podemos encontrar también. ¿Qué cosa es? Vamos a ver si aquí encontramos. Es muy poco espacio para ver esto. Vamos a ver en otra, acá se ve mejor. Entonces otra morfología muy importante que encontramos, ¿no?, en esto, cuando los riñones, miren acá, este núcleo, como si fuese una hendidura a uno de sus lados, ¿no?
Y esa hendidura es lo que le llama el aspecto, como se dice, arrionado, ¿no? Una escotadurita y ese con un aspecto arrionado. Y esos son, miren acá también, los núcleos arrionados que se ven acá igual. Esta es característica. Entonces ya hemos tenido varias. Miren acá, este se ve mucho todavía, ¿no? Entonces, acá, esto me está dando clarito. Miren acá, ¿no? Entonces se ven como unos núcleos. Acá, acá, muy bonito, con una morfología, ¿no? Como una seta, como una hendidura, una escotadura, se llama núcleos redondeados. Entonces, vemos varias características. Entonces, el estudio histopatológico, ¿qué cosa es lo que muestra? Muestra un aspecto morfológico, caracterizado por qué? Caracterizado por la presencia, ¿no? de núcleos vesiculosos, ¿no? Núcleos grandes, vesiculosos, excéntricos, ¿no? Con citoplasma amplio, eosinófilo. ¿Qué más tenemos? Y una morfología nuclear de aspecto arrionado, ¿no? Eso es la característica que ustedes no se deben por qué olvidar en esto. Entonces, ahora, otra característica es de qué cosa. Mira, todos los núcleos grandes, entonces, y otros que son un poco medianos. Porque la característica de estos linfomas anaplásicos a veces se ven también por el tamaño de la célula, de la célula y del núcleo, ¿no? A veces se le pone un patrón, a veces células pequeñas, o si no a células grandes o células medianas, ¿no? A veces puede ser también un patrón linfocitario, ¿no? Por lo grande que es. Eso es entonces la morfología. Entonces, yo qué cosa miren, yo qué cosa pondría en esto, pondría primero como característica, uno, pérdida de la arquitectura, ¿no? Pérdida de la arquitectura de los vasos. Dos, se observan una gran proliferación, ¿no es cierto?, de infiltrado linfoide o linfoprolifrativo, caracterizado por presentar células con núcleos grandes excéntricos, ¿no? Núcleos grandes excéntricos, ¿no? Con morfología, algunos de ellos, no todos, ¿no? Con morfología arrionada, y con un citoplasma amplio, acidófilo o eosinofílico o eosinófilo, ¿no? Ese es el citoplasma, es un color más rojo. Esa es la característica que nosotros vamos a ver en estas linfomas anaplásicos, ¿no? Este es un panorámico, bueno, no nos ayuda mucho, simplemente para ver el borramiento de toda la arquitectura. Nosotros vemos en un panorámico, o sea, este ganglio linfático, decimos ya esto no es normal, ¿no? Este es un linfoma, de hecho, es una neoplasia maligna. Y cuando llegamos acá, bueno, ya vemos nosotros, pues en realidad, que es una proliferación o sea, una neoplasia linfoproliferativa, ¿no? O sea, monótono, todos son linfocitos, nada más lo que veo. Y si lo vemos, no permite ver más a esta altura, ¿no? Simplemente una proliferación linfocítica atípica, ¿sí? Acá se ve mejor. Entonces, en estas, ya con este aumento, ya nosotros podemos ver que esto es una proliferación, pues, linfoproliferativa constituida por células que muestran núcleos grandes, ¿no? Vacuolados, excéntricos, con morfología arrionada, y con un citoplasma amplio, acidófilo. ¿Sí? Esta es entonces la característica de esta lesión. ¿Sí? Acá no hay, por si acaso, ni se le ocurra poner acá que hay células de Hodgkin u otra variante de célula de Hodgkin. Acá no hay célula de Hodgkin, por si acaso. Aunque hay, bueno, se describe también un patrón tipo Hodgkin, ¿no? Se describe, pero
Bueno, eso ya pues eso es para el hematólogo o para el que se dedica a la inflamatopatología, ¿no? Pero acá no hay eso, así que dentro de la característica no se le ocurre poner en el examen que tiene civilización de costo. Muy bien, esto es entonces lo que es el linfoma cerebral o linfomas anaplásico, ¿no? La imagen que vemos aquí es imagen de cráneo. Ayer hemos tenido un seminario de sembrar el mieloma cerebral, ¿no? Y ayer lo describieron muy bien todas las lesiones, muy bien se describió y acerca de todo lo que era esto. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer de la médula ósea, ¿no? En la cual va a haber una gran proliferación de células plasmáticas, ¿no? Y esta gran proliferación de células plasmáticas es la que produce cosa, las inmunoglobulinas. Esta proliferación de células plasmáticas, este tumor, el citoplasmático o mieloma múltiple, por ejemplo, esto será a nivel de hueso, pero no se estudia en patología ósea, se estudia en patología linfoproliferativa, pero es el tumor más frecuente en hueso. Luego decir el sarcoma, ¿no? Y esto se da con mucha frecuencia. Y esto a veces llama la atención, ¿no? Llama la atención porque acá se ve una imagen radiolúcida, ¿no? Múltiples imágenes radiolúcidas de diferentes tamaños, una muy grande hacia la parte posterior, hacia el hospital, otras de medianos tamaños y otras pequeñitas. Son las que radiólogos y lo que se llama también como imágenes en sacabocado. Y esta imagen sacabocado son lesiones líticas, ¿no? Son lesiones líticas, o sea, son lesiones que producen polisis del tejido. Y estas lesiones que se producen polisis del tejido, esto se da porque acá hay un daño en el tejido óseo y esto presenta mucho dolor. Y esta lesión elíptica a veces puede darse en todo, puede ser a nivel del hueso del cráneo, a nivel de la columna, del homóplato, de los huesos largos, etc. Entonces, por eso que se llama esta lesión mieloma múltiple, ¿no? Porque toda la característica de esta lesión es esta lesión en sacabocado por radiología. Y esto se va a producir porque ya lo explicaron también, porque acá hay una gran actividad de los osteoclastos, ¿no? Y los osteoclastos producen la resorción ósea, o sea, producen una autólisis. Pero esta patología va a bloquear la actividad de la osteoblasta, porque cada vez que se produce una reabsorción ósea, cada vez que se produce una lisis ósea, ahí mismo comienzan a actuar también los osteoblastos para tratar de reparar toda esta lisis que se ha producido. Pero en esta enfermedad, ¿qué cosa es lo que sucede? Aquí la célula plasmocitoma, las células plasmáticas, ¿no? Van a inhibir acá, se inhibe. Entonces acá se inhibe la actividad de los osteoblastos. Entonces, al inhibirse la actividad de los osteoblastos, entonces vamos a tener que llevar múltiples cavidades osteoblastos, múltiples formaciones líticas o disacabocado. Y esto es lo que va a ocasionar muchas veces algunas patologías como son las fracturas, ¿no? Fracturas, la compresión medular, ¿no? Y otras. Y esto también va a generar una serie de cuadros, ¿no? Este mieloma múltiple pues tiene pues muchas, dentro del cuadro clínico vamos a tener unos que están relacionados a nivel del sistema hematopoyético. Con el sistema hematopoyético todos están relacionados en anemia, ¿no? Y el cuadro anémico, ¿qué cosa le va a presentar? A veces cansancio, palidez, taquicardia, palpitaciones, ¿no? Leucopenia, ¿no? Entonces, disnea, todos esos cuadros que se van en cuadro está relacionado con la anemia, un padecimiento hematopoyético. Otro cuadro está relacionado con el tejido óseo. ¿Y eso qué cosa es lo que va a manifestar? Lo que va a manifestar es el dolor, ¿no? Un dolor de gran dolor, ¿no? Entonces, la presión, entonces presenta dolor.
y también a fracturas. Y esto puede provocar pues, una serie de fracturas, sobre todo a nivel de la columna vertebral, ¿no? Y esto se produce este dolor que se ve. Otra característica clínica se ve a nivel de riñón. A nivel de riñón vamos a encontrar nosotros qué cosa, elevada concentración de la proteína de Benson-Jones, ¿no? Y esto puede producir a los riñones qué cosa, una insuficiencia renal, ¿no? A veces también hay una serie de alteraciones que se van a producir, alteraciones metabólicas, como también la acumulación y formación de proteínas anómalas, ¿no? Esas proteínas, las amiloidosis. Entonces, ¿y esto qué va a ocasionar la amiloidosis? Un aumento de tamaño de los órganos afectados, ¿no? A veces puede ser amiloidosis hepática, puede ser amiloidosis clínica, ¿no? Entonces, esto puede traer una serie de alteraciones en la función, ¿no? de estos órganos, y entonces con cuadros sintomáticos también. Entonces, una serie de patologías que se puede dar por esta lesión. Entonces nosotros vemos acá esta amiloido, estos mieloma múltiple, miren cómo se ve la imagen de hueso. A veces también nosotros lo que hemos visto es el plasmocitoma. El plasmocitoma también lo definieron como si fuese una lesión, ¿no? De célula plasmática, pero focalizada, o sea, extraósea. Generalmente se va a ver muy común a nivel nasofaríngeo, ¿no? Rinonasofaríngeo, veces nos llevan los mucosas nasales, y tenemos que gran proliferación de células plasmáticas. Entonces lo describimos y de inmediato le decimos al médico para que comience a hacer los estudios correspondientes, si es que se trata simplemente de un plasmocitoma o es que esta lesión ya está distribuida en otras partes. Entonces, es importante porque en la radiografía de plasmocitoma no vamos a ver esta lesión de sacabocado. Y también es importante porque el tratamiento también es mucho más asequible para el paciente. Sin embargo, cuando esto es un mieloma múltiple, entonces el tratamiento ya es un poco más severo y el pronóstico no es tan bueno, ¿no? Es un pronóstico malo. Muy pocos llegan a vivir esto de 2 años, ¿no? El 3% de los que se llegan a vivir esto. Entonces, eso es lo que nosotros encontramos. Si miren ustedes acá, en este tejido óseo, que es lo que encontramos, gran proliferación de células, ¿no es cierto? Bueno, miren ustedes acá, ya a esta altura, ya no puedo decir, bueno, todavía es un poco difícil para verlo, pero ya es distinguible, ¿no? Distinguible, ¿no? Un tipo de célula casi único y, un citoplasma un poquito, los núcleos un poquito lateralizados, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros vemos acá, célula plasmática, una gran proliferación de células plasmáticas. Acá se ve muy bien, pero acá se ve mejor. Entonces, acá sí nosotros podemos ver y describirla también. Miren ustedes cómo se ve esta célula plasmática. Entonces, hay un aumento, una gran proliferación de células plasmáticas. Y esto a veces nosotros podemos encontrar y podemos algunas veces en todo el tejido puede estar ocupado más del 90% de células plasmáticas, ¿no? Y estas células plasmáticas son neoplásicas. ¿Y qué cosa es lo que vamos a encontrar? Núcleos, a veces unos núcleos múltiples, o multinucleadas, alguna de ellas, ¿no? A veces con núcleos múltiples, nucleolos prominentes, a veces con nucleolos. Acá todos tienen nucleolos, a veces uno o dos nucleolos. Acá está como bilobular, entonces podemos encontrar eso. Y estas son células grandes, inclusiones no, también citoplasmáticas, en alguna de ellas que se puede encontrar, y eso es lo característico porque estas inclusiones citoplasmáticas es lo que está llevando pues las inmunoglobulinas, ¿no? Esto entonces se puede decir que estos son gran proliferación de células plasmáticas neoplásicas, ¿no? Caracterizadas por presentar
¿Qué cosa es lo que tenemos que hacer? Los núcleos, ¿no? A veces, algunas de ellas multinucleadas con cloro prominente, ¿no? Y que muestran inclusiones citoplasmáticas. Y esto es lo que nosotros nos va a permitir hacer el diagnóstico. Todos son células plasmáticas, pero no hay. Algunas veces, por cuando si nosotros nuestro tamañito, que es más pequeño, entonces acá hay otra célula plasmática que lo podríamos considerar también, ¿no? Muy parecidas a las normales, esta célula plasmática. Si nosotros consideramos que esta es una célula plasmática normal, imagínense el resto, ¿no? ¿Cómo se ve? Entonces, si nosotros decimos esta célula plasmática está dentro de lo normal, muy bien, pero miren ustedes el resto, o sea, completo de nucleotípicas grandes, ¿no? Y alguna de ellas se ve como pirungulados, ¿no? O multinucleados, que también es posible encontrar. Nucleolos prominentes en todas ellas, ¿no? Vaculados los núcleos y con inclusiones intracitoplasmáticas. Esto es entonces lo que vamos a encontrar nosotros. Muy bonito en esta célula, en esta lámina con mayor nitidez, cómo se ven los núcleos. A veces multilobulados o binucleados, acá como se ve, ¿no? Y vaculados, los núcleos están vaculados. Acá desde que a veces su compañero hablaba como espacios, con eso que se repara de Golgi. Esos son vacuolas. Acá unos espacios claros, intracitoplasmáticos, unos espacios claros. Esto se ve así en la lámina de biopsia, ¿no? Es una biopsia de hueso. Y estos estudios se tienen que comparar, no hacer con una sola lámina, sino se hace el extendido periférico, ¿no? De sangre, se hace también con el aspirado de médula ósea y se hace con la biopsia ósea de hueso. Y entre los tres se hace una correlación para definir. Porque acá lo que vemos nosotros a veces es un poquito diferente a lo que se ve en el aspirado de médula ósea. En el aspirado de médula ósea, ahí sí se ven mejores características de estas células plasmáticas, ¿no? Como se ve muy vaculados, núcleos muy prominentes, ¿no? Y eso pues todo eso está contemplado dentro de esta patología. Entonces, muy bien, entonces esto es lo que nosotros vamos a ver. Igual acá también, a mayor movimiento, para ver lo mismo. Otra lámina más, igual. Gran proliferación de células plasmáticas, con todas las características. Este es un panorámico para ver también, ¿no? Esta proliferación celular atípica de hueso. Acá hay fragmentitos óseos y eso es lo que queda, el resto de todo está una gran proliferación celular. Y todas son células plasmáticas, todas. Acá se nota mejor en esta patología específicamente panorámico, donde vemos también cuando muestran las características que hemos hablado. Esas características, músculos grandes, vaculados, núcleos prominentes y citoplasmas con presencia de las vacuolas intracitoplasmáticas. Esto es entonces que corresponde a mieloma puro. Bien. La otra lesión corresponde a la leucemia linfocítica aguda. La leucemia linfocítica aguda también es un tipo de cáncer, también, ¿no? Es un tipo de cáncer que se da donde se da en la sangre, ¿no? Y la médula ósea. Esta leucemia linfocítica aguda es el tipo de cáncer más frecuente en los niños, ¿no? Muy frecuente en los niños, ¿no? Entonces acá tenemos estas a veces el tratamiento a veces puede ser en el niño muy bueno, esta leucemia responde bien al tratamiento, ¿no? Pero algunas veces se puede presentar también en adultos, pero el tratamiento también se reduce
en su asequibilidad hacia los medicamentos. Esta causa de leucemia es porque se ha producido aquí a veces unos errores en la división, ¿no? En el ARN mensajero. ¿Por qué? Porque muchas veces dicho esto puede estar asociado a factores de riesgo. Y estos factores de riesgo de repente podría ser que haya habido un tratamiento oncológico previo. A veces podría ser que los niños y los adultos que han sido sometidos de repente a un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia, o que se han expuesto a radiaciones. Entonces, cuando se han expuesto a radiaciones o a estos tratamientos, pueden producir ciertas alteraciones a nivel del genoma. Y estos genomas entonces va a producir una alteración, ¿no? Eso es el ARN mensajero, y va a producir una alteración. Y estas alteraciones, ¿qué es lo que va a pasar? Normalmente es entonces la médula se sigue produciendo, pero ya por células iniciadas. Entonces, las células producen células inmaduras. ¿Por qué? Porque estas alteraciones, estos errores que se han cometido por alteración de la ARN, ¿no? Y se continúa produciendo estos errores, se continúa dividiendo estas células, comienzan a proliferar. En la médula ósea, ¿qué se va a producir? Se va a producir células inmaduras. Y estas células inmaduras, ¿qué son? Los blastos, ¿no? Estas células inmaduras son los blastos. Y como esto es de estirpe linfóide, se le denomina linfoblasto. A veces todos estos se les saca, estos pacientes generalmente van a presentar cierto tipo de alteraciones, ¿no? Y estas alteraciones o esta sintomatología puede estar en relación al problema de tipo hematológico, porque van a producir todo el puro de elementos plásticos y los elementos sanguíneos, entonces va a dejar de producirse todo el sistema hematopoyético, entonces va a haber anemia acá. Entonces los primeros síntomas que van a tener los pacientes, ¿qué cosa van a hacer? Los primeros síntomas son fiebre, ¿no? Sudoración intensa, cansancio, ¿no? Cansancio, debilidad también. A veces ustedes saben que este cuadro anémico, todo está relacionado con el cuadro anémico, ¿no? Taquicardia, entonces, y otras cosas también, que aquí hay las alteraciones también del crecimiento de la serie megaquerocítica. Entonces hay trastornos hemorrágicos, ¿no? Trastornos de hematoma y sangrado. Este sangrado puede ser nasal o sangrado gingival también. Entonces, una serie de estas alteraciones, ¿no? Fiebre, sudoración intensa, de repente debilidad, cansancio, taquicardia, sangrado, ¿no? Sangrado gingival o sangrado nasal, ¿no? A veces a esto se puede incluir, ¿qué cosa? Se puede incluir dolor osteoarticular, cefalea, ¿no? Entonces, también estas alteraciones, ¿no? Como sensación de plenitud gástrica o algunas alteraciones a nivel de hígado y de vaso. Entonces, todas estas lesiones podemos asociarlas pues, a estas alteraciones que se va a ver a nivel de la médula ósea. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá en estos pacientes? Vamos a encontrar gran proliferación de células plásticas. En la médula ósea es posible encontrar dentro de los análisis, ¿no? Dentro de los análisis de la lámina periférica, que es lo primero que se le va a hacer, porque es lo primero que va a llegar al paciente a emergencias, y entonces el médico le va a pedir un hemograma. Y en el hemograma, ¿qué es lo que vamos a encontrar? En principio, vamos a encontrar que la médula ósea, que en el hemograma se va a reportar con presencia de blastos, ¿no? O sea, gran cantidad. Le llaman a veces crisis blástica o una leucemia linfocítica aguda, ¿no? Porque van a ser blastos, o sea, elementos celulares inmaduros, ¿no? Tipo linfoblásticos, ¿no? Y si es entonces, bueno,
Eso es lo que, esos blastos no te van a permitir. De repente pueden tener el 20, 30, 40% de blastos en toda esta hemograma. Eso es lo que nosotros vamos a encontrar acá, ¿no? Y esto es lo que hay esta gran proliferación de estas células linfoides, de estas células linfocíticas, no, inmaduros, ¿no? O sea, linfoblastos, elementos inmaduros de la estirpe linfoide, ¿no? Elementos inmaduros de estirpe linfoide. Eso es lo que le conocemos nosotros como linfoblastos. Gran proliferación. Y acá, como les decimos, aquí hay un borramiento también de estos elementos, de los elementos propios de la serie eritroide, ¿no? Y también de la serie megacarocítica, ¿no? Entonces ahí lo podemos ver. Bien, esto es entonces lo que vemos nosotros, gran proliferación, ¿no? De células, de elementos inmaduros, del estirpe linfoide. ¿Y cómo se llama esto? Linfoblastos. Linfoblastos, eso es lo que va a predominar en estas médulas óseas. Entonces, esto es lo que nosotros denominamos como una leucemia linfocítica aguda, ¿no? Acá se ve muy bien en este panorama del hueso y cómo está formando, ¿no? Una hipercelularidad de la médula ósea. Y esa hipercelularidad de la médula ósea, todo eso es simplemente elementos plásticos, ¿no? Son plásticos. Hasta ahí entonces vamos ya igual, ¿no? Todos son una hipercelularidad ósea, y esta hipercelularidad está constituida por gran proliferación de blastos, ¿no? Linfoblastos. Igual, no se ve las características, pero pues, un poquito de buena voluntad lo podemos. Todos son elementos inmaduros, todos son linfoblastos. Okay. Bien, eso es entonces lo que se refiere a esta leucemia linfocítica aguda. Ahora vamos a ver lo que es una hiperplasia folicular linfoide. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver estas hiperplasias de la linfoide. Cuando un folículo linfoide se examina al microscopio, nosotros tenemos que ver dos cosas. Tenemos que ver primeramente que estos folículos se forman redondeados o formas ovoideos, ¿no? A unos grandes, otros pequeños, otros medianitos, todos ellos, ¿no? A veces en el recién nacido, o los individuos aquellos que todavía no han recibido estimulación antigénica, entonces esto se va a ver así primero, ¿no? Se va a ver como una gran acúmulo de linfocitos. Y esto es lo que se denomina un linfocito primario. Y luego se viene, entonces después de haber recibido esta estimulación antigénica, entonces se forman ya los linfocitos secundarios. Y los linfocitos secundarios se van a caracterizar porque vamos a encontrar ya dos capas, dos diferenciaciones. La parte central es una parte clara de todo este folículo linfoide, que es lo que se denomina el centro germinal, y la parte periférica, o la zona del manto. Esta zona del manto es células B, en las partes interfoliculares, o sea, acá hay un folículo, acá hay otro folículo, en las partes interfoliculares, ¿no? Ahí tenemos las células T. A veces puede darse los linfomas, a veces del manto, o linfoma periférico, o los linfomas T que se van a dar con gran proliferación de castaño. Bien, en las hiperplasias ganglionar, a veces estos son reactivos.
Y esto es relativo muchas veces a procesos infecciosos o procesos inflamatorios. Entonces los ganglios, como este es un sistema inmune, aquí tiene que ver mucho nuestro sistema inmune, entonces los ganglios tienden a responder ante cualquier noxa. Y esto es lo que se produce, una reacción. Y esto va a verse como si fuese un crecimiento o un desarrollo, ¿no? Un crecimiento de estos ganglios. Hay un gran crecimiento y ese crecimiento muchas veces puede despertar dolor, ¿no? A veces tumefacción, porque esto puede ser, hay una herida lejana, pero el drenaje linfático y las bacterias o los gérmenes hace que esto reaccione. Y la reacción se puede dar de diferentes maneras, o puede ser una bacteria directa y se puede formar hasta granulomas, se puede acceder. Esto es lo que se da acá, un crecimiento de estos folículos, una hiperplasia de estos folículos linfóides y crecimiento de diferentes tamaños, ¿no? Hay crecimiento de la presencia de folículos de diferentes tamaños, todos estos se ven. Y eso es lo que se denomina nosotros como una hiperplasia folicular, ¿no? Es una reacción benigna que se da para en este estímulo, en estas formaciones, a veces puede dar, a veces nosotros lo podemos dividir como una hiperplasia folicular, ¿no? De todas las hiperplasias, o una hiperplasia interfolicular, también puede dar. En esta hiperplasia folicular, nosotros vamos a tener a veces aquí una alteración, una variación de la forma de los folículos y los centros germinales, porque acá va a estar bien delimitado. Y acá es lo que nosotros vamos a encontrar una serie de elementos que van a encontrar acá, ¿no? En este linfocito. Y eso lo que, a ver, todo eso lo encontramos como una cosa normal, acá. Esta es la zona, vamos a ver, esta es la zona del centro germinativo, ¿no? Y el centro germinativo es, a veces podemos distinguir una zona clara apical, una zona apical, ¿no? Que mayor cantidad va a contener células reticulares, ¿no? Vamos a ver así. Células reticulares con citoplasma acidófilo, una celulita con citoplasma acidófilo, ¿no? Eso es lo que debemos encontrar. A veces también podemos encontrar cosas, linfocitos pequeños podemos encontrar, ¿no? O podemos encontrar también escasa cantidad de células dendríticas, unas células grandes, como si fuese un citoplasma, con citoplasma acidófilo. También podemos encontrar eso, ¿no? Podemos encontrar, todas estas son células pues proliferantes que se van yendo y con madurando, y estos periféricamente se van pegando a las células tipo B. Toda esta es la zona del manto, son células B, todas estas células. O una capa de manto, ¿no? La proteína apical, son linfocitos B. Y estos linfocitos B, ¿por qué se caracterizan también? Porque acá miren ustedes, como acá usted ve célula con citoplasma, sin embargo acá no se ve mucho citoplasma. Por eso es que se ve acá como una zona, una proliferación celular del linfocito B casi sin citoplasma, y eso es lo que le da esa imagen más oscura, ¿no? Más oscura a esta lesión, ¿no? Por eso es que se ve aquí. Entonces, yo cada vez que veo un ganglio y veo de diferentes tamaños, ¿no? Entonces yo, este es un ganglio benigno, es un ganglio hiperplásico, nada más, ¿no? Que puede darse esto como una respuesta inmune ante un agente agresor, que pues puede ser inflamatorio o puede ser infeccioso. Y esto es la respuesta inmune de nuestro organismo ante ese agente, ante esa nox. Y esto es el que se haya este aumento de volumen y crecimiento, e inclusive despertar dolor, ¿no? Eso es muy frecuente, a veces en algunos niños que se pueden presentar estos tipos a nivel cervical, a nivel axilar, a nivel inguinal, que es lo que mayormente es lo que nosotros vamos a presentar, ¿no? Y esto, de repente, puede verse, como le digo, a una serie de alteraciones, ya sean infecciosas
o ya sea pues inflamatorio, ¿no? A veces se ha descrito también que estos niños, muy posibles en la mononucleosis infecciosa, a veces van a veces un crecimiento ganglionar, una proliferación ganglionar sin causa aparente. Entonces uno lo ve y es una enfermedad linfoproliferativa benigna, ¿no? Y muchas veces causada por el virus de Epstein-Barr, ¿no? Eso es lo que se ve acá. ¿Bien? Entonces no hay que olvidar entonces acá que la hiperplasia glandular eh, se debe simplemente, bueno, además de la folicular, sinusal o interfolicular, esto simplemente se debe pues como una respuesta de inmune del organismo ante una noxa o ante un tratamiento, o perdón, ante a un agente infeccioso inflamatorio, ¿no? Y en respuesta a eso hay un crecimiento ganglionar, un aumento de tamaño y también una proliferación de los folículos linfoides, los cuales se van a encontrar de diferentes tamaños, ¿no? Con una zona germinativa, una zona germinal central y una zona periférica, la zona del manto. Eso es lo que vamos a encontrar. Y este es un hecho simplemente reactivo y esto es benigno también, ¿no? Bien, acá igual tenemos una serie de hiperplasia, ¿no? Incremento dural con su centro germinal y su zona periférica. Bien, esto es hablarle en detalle acerca de la zona del manto o las hiperplasias sinusal o la mixta, ¿no? Simplemente me conformo con que ustedes sepan eso, nada más, ¿no? Qué cosa es un folículo primario, qué cosa es un folículo secundario, por qué se produce esto y en la diferenciación de este tamaño de los folículos, que es lo que nos orienta a nosotros. Nos orienta a nosotros a decir que esta es una hiperplasia folicular. Lo raro sería que yo vea esto y que esta zona del manto de repente sea muy grande, que crezca mucho, y acá también igual, y en el otro igual. Entonces, ya yo voy a pensar que eso ya no es tan reactivo, sino otra patología, ¿no? O si no, lo raro que sea que vea esto y de repente toda la zona, o hay zonas en la cual hay borramiento de esta arquitectura, otra patología también. Pero no llega al caso, Guido, no llega al caso, simplemente lo que nos interesa a nosotros es que ustedes sepan diferenciar. ¿Y por qué se da qué cosas estas hiperplasias moleculares? ¿No? Entonces, aquí hay conservación de la arquitectura, sí hay, ¿no? Solamente que hay una proliferación nada más de estos elementos, de estos folículos linfóticos. Bien, para ver un poco de cerca todo el componente que hay en esta zona germinal y la zona también del manto. Eso es entonces lo que nosotros vamos a ver en esta pequeña práctica décima, ¿no? De las lesiones linfoproliferativas. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces yo voy a aprovechar que tener preguntas para llamarlo y tomar la asistencia. No se olviden que la próxima semana programaremos el examen, son 12:40 a las 3 de la tarde. ¿No? No se olviden que eso va a estar programado a las 3 de la tarde. Y el examen, después de eso nos unimos primero, paso la lista, damos las últimas indicaciones y luego ustedes contestan su examen y después del examen a las 3:15 nos volvemos a reunir, ¿no? Tampoco se olviden de que ya se les ha dicho todos los días, todas las prácticas que arreglen si tienen problemas con su audio o tienen problemas con el video, porque
las exigencias que nos están planteando. Entonces con eso ya, bueno, vamos a ver pues que se cumpla, que todo esto sea así, ¿ya? Que se lleve a cabo todo esto, ¿no? Para no tener problemas. Entonces, por lo menos en el momento de la asistencia, ahí tenemos que ya tener todo preparado. A ver, yo lo voy a llamar. Alondra Carrasco, ¿me contestan por favor? Habla su audio. Alondra Carrasco, no existe. Ana Nava. Presente, doctor. Gabriel Gonza. Presente, doctor. Muy bien. Gabriela Cunha. Okay. Joyce Pérez Fernández. Joyce. Carol Jauregui. María Fernanda. Abran su audio, acostúmbrense. Merly Linares. Presente, doctor. Buenas tardes. Merly Linares. Milagro Chávez Hermosilla. Natalie Pérez Urbina. Presente, doctor. Okay. Renzo Orellana. Presente, doctor. Rosa Mireya Cotrina. Presente, doctor. Ok, muy bien. Bien. Doctor, discúlpame, había escrito